Vamos a hacer contacto esta tarde con el senador Ricardo Monreal, es el líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Senadores, presidente también de la Junta de Coordinación Política. Un gusto saludarlo, senador, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Salvador? Me da gusto saludarlo también a mí, a todo Igualmente. el auditorio esta tarde. Oiga, senador, Eh, pues han estado muy activos en el Senado con muchos temas. Estoy viendo que aprobaron reciente, en comisiones acaban de aprobar la condonación de impuestos. Y entre todos los temas que traen, pues este de la Corte ha llamado mucho la atención por el procesamiento que se le dio a la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. Ya fue votada, ya fue aprobada por mayoría de los senadores. ¿Qué sigue ahora en este tema histórico, senador Ricardo Monreal? bueno, se votó 111 votos contra 3. Ujú. Lo que sigue, Salvador, es que el presidente nos envíe una terna y el Senado pueda construir en favor de alguien de esa terna la mayoría calificada, las 2/3 partes. Uh-huh. Pero es muy importante tu pregunta porque todo el proceso que se dio en el Senado, tú fuiste el primero de los periodistas que con una investigación lo sacaste en un artículo bien hecho. Muchas gracias. Creo que en ese momento muchos se te echaron encima, Sí. te atacaron y creyeron que eran solo fantasías, conjeturas o golpes bajos, pero finalmente cuando se es un buen periodista con bases de investigación serias, pues se tarda un poco, pero sale la verdad. Le agradezco mucho Yo sus comentarios. lo recuerdo muy bien porque pues fue motivo de una gran movilización mediática en esos 2 días. Ahora está ya superado esa etapa. Uh-huh. Y ahora estamos en el proceso final de la selección, designación o elección del ministro de la Corte o ministra de la Corte. Ajá. Que venga a sustituir este espacio que dejó vacante por renuncia el ministro Medina Mora. Claro, ahora, esta facultad que tiene el presidente, según la Constitución, de proponer una terna, hay muchas voces que se empiezan a expresar, senador, en el sentido de, primero algunas voces dicen que sea una terna de mujeres para cubrir un tema de equidad de género en la Corte que consideran necesario. Y por otro lado, pues se habla mucho también de los perfiles, de que si el presidente debe mandar perfiles pues idóneos, gente no solo con trayectoria jurídica, sino también con probidad, con honestidad, y hablan mucho de este tema, de la no vinculación política necesariamente al actual gobierno. ¿Cómo ve usted este tema? Me parece muy bien. La expresión de la sociedad civil ahora está muy actuante, Salvador. Yo he sido muchos años legislador, sí, pero tú también has sido muchos años periodista, columnista, editorialista, ya un rato, y nunca yo había visto tanta intervención, tanta interés, incluso tanta participación de los colectivos, de las ONGs, de la sociedad civil, de grupos de personas interesados en que esto mejore. Y me parece correcto el que la sociedad se esté expresando, pidiendo una terna de mujeres o personas con capacidad, independencia y profesionalismo. Creo que es una exigencia natural, sí, frente al deterioro de la justicia, de la calidad de la impartición y la procuración de justicia, y creen que ir avanzando en seleccionar jueces, magistrados, ministros probos, honestos, con un gran prestigio, puede ayudar a enderezar un poco la crisis de la justicia que en este momento se encuentra en un momento difícil. Ahora, el Senado, en la parte que le corresponde, porque el presidente propone, ustedes evalúan y votan y deciden, ¿qué parte va a contribuir con este ejercicio que están pidiendo también sea como más abierto de cara a la sociedad y también el Senado escuche pues estas voces que se están expresando? Una vez que se mande la convocatoria, digo la terna como lo establece la Constitución, pues lo podremos a juicio de las comisiones de justicia, y la Comisión de Justicia puede abrir el proceso para opinar
sobre los 3 candidatos o las 3 candidatas, que resulte el más conveniente para la República. Creo que se puede hacer, lo podemos hacer. Claro. Ahora, hay quienes también en esta coyuntura y en esto, como dice usted, este debate que se ha abierto con este tema de la renuncia del ministro, hablan también de la necesidad de revisar el método, el mecanismo que hoy fija la ley. Algunos constitucionalistas, he escuchado opiniones de gentes del nivel del maestro Carrancay Rivas que dicen que le da demasiadas facultades al presidente para intervenir en la designación de los miembros de otro poder, que es un poder autónomo, el de la Suprema Corte. Sabemos que en esta coyuntura va a ser difícil modificar el mecanismo, pero a futuro, senador Ricardo Monreal, ¿podría pensar en eso? Podría pensarse. Yo no quiero descalificar ninguna opinión, pero es lo que comentaba Salvador. Este mecanismo tiene 100 años y es ahora cuando surge distintas voces, ¿no? Nunca surgieron en el pasado. Claro. Nunca cuestionaron el mecanismo. Esto está en la Constitución hace muchas décadas. Sí. Ahora que llega un gobierno distinto, ya no quieren que intervenga ese gobierno distinto, pero en el pasado nadie dijo nada, Claro. Nadie, sino al contrario, querían hacer favores al Ejecutivo para que los nombrara en la terna. No lo digo por el maestro Carrancá, que es un hombre respetable, pero no se puede legislar ad hoc, no se puede legislar a propósito. Hay que esperar un término normal para reflexionar. Nosotros estamos planteando una reforma al sistema de justicia a fondo y vamos a revisarlo con toda seriedad. No es una opinión que se desautorice o que se descalifique, pero el sistema de justicia en general requiere de una movilización, de una sacudida y de una profunda revisión de sus disposiciones. Usted ha presentado, de hecho, algunas iniciativas interesantes en ese tema, Llevo ¿no? Que como están ahí. 8 iniciativas y no han pasado, pero yo espero que sean pronto revisadas por las comisiones dictaminadoras. Ahora, por ejemplo, estaba hablando el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, que está dando conferencia en estos momentos desde la Suprema Corte, de esta práctica del nepotismo en el Poder Judicial, que usted también ha cuestionado en algunas de estas iniciativas. Así es, hay incluso iniciativas de ley para eliminarlo. Eso que tú comentabas antes de intervenir yo en la entrevista, que hay nepotismo cruzado y que es muy común, es decir, un magistrado, tú contrata a mi hija y yo contrato la tuya. Sí, así no nos pueden acusar, ¿no? Segundo y yo en el tercero, ahí no se configura ninguna irregularidad, sino que no es mi responsabilidad, fue otro juez, fue otro magistrado, pero finalmente se han establecido fotos de poder familiar o redes de corrupción familiar institucionalizada. Toda esa parte hay que revisarla con mucha seriedad. Sin duda alguna, es un tema importante para mejorar la impartición de justicia. Ahora, senador, le quiero preguntar finalmente, veíamos hace un momento en el Pleno del Senado este debate que se suscitó por las declaraciones de un gobernador de su partido, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que hace este comentario, pues hemos dicho desafortunado, cuando habla de lo que pasó allá en su estado, la caída de un helicóptero donde murió un senador de la República, Rafael Moreno Valle, y una gobernadora, Marta Erika Alonso. ¿Pedía a la oposición algún tipo de condena a esta expresión? Mira, Salvador, hace un rato me preguntaron sobre esta expresión. Lo que yo comenté es que el servidor público, el hombre público, tiene que tener varias características en el servicio. La prudencia, la serenidad y la tolerancia. Estas características nunca deben de dejar de acompañar al hombre público, y yo creo que es una expresión que, aunque la respeto de donde viene y de quien viene, no es correcto desempolvar de ninguna manera a quienes ya fallecieron. Yo creo que hablar a nombre del creador del universo no es lo más afortunado, y tampoco creo que sea un momento importante para que la concordia y la conciliación estén alejadas. No debe de emitirse ese tipo de expresiones. A los muertos hay que dejarlos en paz. Y yo solo tengo respeto para la exgobernadora y el exsenador
que murieron de una manera trágica, lamentable. Ya bastante daño tienen y sufren sus familiares y seres queridos, sus simpatizantes, para seguir abonando a esta situación. Yo no comparto ese tipo de circunstancias y ojalá y pueda recomponerse esa relación y dejar en paz a los que ya no existen en este vida, en este planeta. Sin duda alguna, la prudencia, como dice usted, ante todo en los personajes públicos. Senador Ricardo Monreal, como siempre, un gusto platicar con usted. Le agradecemos mucho habernos tomado la llamada. Saludos, Salvador, saludos. Ahí está el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, líder de la mayoría, Ricardo Monreal. Pues tiene toda la razón, estas características que deben acompañar a los personajes públicos, sobre todo a los que ocupan un cargo tan importante como una gubernatura,